Bueno, yo me he quedado... Mi comunicación va a ser un poco una continuación de lo que acabamos de estar viendo en Atom, de la parte que hemos estado viendo de Atom y es que es cierto que en la digitalizadora y los que estamos utilizando Atom nos vamos a quedar con Atom y probablemente nos quedemos un buen tiempo porque lo que está por venir no sabemos cuándo va a terminar viniendo. Pero sí es cierto que Atom, como sistema de descripción archivística, como sistema de información, ya reúne, que es lo que os he dicho antes, varias entidades, como pueden ser los documentos, los agentes, los lugares, las materias, las funciones, que están ya representadas en el modelo conceptual, en la nueva norma de descripción archivística del Consejo Internacional de Archivos, que, como todos sabemos, es el RIC-CM. Entonces, nosotros lo que nos estamos planteando desde los que estamos utilizando este programa es qué es lo que podemos ir haciendo para ir confluyendo hacia lo que está por venir, que sinceramente no tenemos del todo claro lo que es, pero esto es un poco un análisis que yo hago con un poco de creo de cara, porque, en fin, está un poco verde, pero es un poco en la idea de ver cómo también nos podéis echar una mano o cómo podemos pensar entre todos qué es lo que puede ser interesante. Yo os voy a contar mi reflexión. La historia en la que estamos ahora, y esto son palabras del Tim Berners, es que tendemos hacia un proceso de globalización en la representación del conocimiento y que el resultado de eso va a ser la web semántica. Hoy existe una comunidad internacional que promovió este señor, que es la W3C, que desarrolla estándares abiertos para garantizar el crecimiento a largo plazo de la web. La idea es que si la web se diseña correctamente puede ayudar a la evolución del conocimiento humano y que publicar información en forma libre tiene beneficios tanto para los usuarios como para las instituciones. ¿Cuál es la propuesta actual para la web semántica? Pues es utilizar ontologías que describan campos de dominio concretos en el lenguaje, por ejemplo, OWL, y vocabularios controlados para la representación de ese otro conocimiento que habitualmente hemos hecho en los tesauros, las listas de materia. Entonces, el Consejo Internacional de Archivos se ha planteado la necesidad de crear una ontología específica a su dominio del conocimiento, que es pues el trabajo, o sea, el tratamiento que se le da al documento desde la práctica archivística. Y esto, el Consejo Internacional de Archivos, pues en su documento RIC-CM ha planteado que los documentos en los sistemas de descripción archivística necesitan, o sea, los documentos de los archivos necesitan un tratamiento distinto de los documentos que hay en las bibliotecas y en los museos. Esto es el planteamiento del Consejo Internacional de Archivos, que además ellos ya han creado sus ontologías. La ontología que ha creado el Consejo Internacional de Archivos, RICO, pues es ya hoy pues uno de los 800 vocabularios que existen y que existen en el LOB, en esta plataforma, y que pueden ser descargados y pueden ser reutilizados por quien quiera. Pues la ontología, esta sería una representación de RICO a través del programa Protégé y de un visualizador concreto. Entonces, esto nos da una idea, esta maraña pues nos da una idea de cuál es el planteamiento de hacia dónde vamos en la organización de la información y de la descripción de los archivos. Es decir, aquí están todas las entidades principales del modelo conceptual de descripción archivístico y, como vemos, todas las relaciones que se quieren establecer entre ellas. Es decir, es un modelo de datos que está definido por grafos interconectados y que la característica fundamental que tiene este modelo es que tanto los nodos como los arcos se identifican por URIs. Es decir, tienen vida propia dentro de la web semántica, lo que permite que puedan ser utilizados de muchas maneras diferentes. Este sistema, este nuevo lenguaje en el que
vamos a terminar describiendo los archivos, pues evidentemente no es exactamente igual que en el que estamos. Y desde luego tampoco son iguales los formatos codificados que vamos a utilizar. Es decir, nosotros ahora mismo pues estamos utilizando unos que son los XML en EAD y en EAC, que al final pues, nos dan una estructura muy interesante, pero no tienen la versatilidad que pueden tener los nuevos formatos, como pueden ser el RDF o en otros el JSON. Es decir, en aquellos formatos son unos formatos de codificación de datos que las máquinas son muy capaces de entender. Es decir, ya estamos hablando de codificar los datos, las descripciones que hacemos, pero en unos formatos que cuando nosotros los introduzcamos, unos formatos codificados que las máquinas, el lenguaje de las máquinas sean capaces de leer y sean capaces además de conectar unos con otros, con lo cual la información que nosotros introduzcamos desde cada uno, desde nuestro sistema, será en su conjunto un pequeño nodo que formará parte de un conjunto global muy amplio en el que toda esa información podrá ponerse en contacto. Yo evidentemente entiendo que si eso es así, pues vamos a, que yo estoy convencida que va a ser así, nos tenemos que poner a pensar cómo lo podemos ir haciendo. Además del lenguaje OWL para definir la ontología, el dominio de conocimiento del archivo, también está también se incluye en el propio modelo ontológico de RIC, se incluye la posibilidad de crear esquemas de conceptos y conceptos. De tal manera que en su relación, el esquema de conceptos, en este caso hay dos creados, que son los tipos de formas documentales y los tipos de agrupaciones documentales. Y los conceptos, que son cada uno de los elementos que pertenecen a un esquema de conceptos, con lo cual, al final, estamos creando, también a través del sistema ESCOS, estamos reproduciendo los tesauros y las listas de materias que ya utilizamos en los archivos. Pues una de las cosas que es muy interesante averiguar, o echarle un vistazo cuando observamos la ontología en RICO, son la cantidad de listas de valores que están ya planteadas como necesarias para poder articular el sistema. Entonces, en relación a la entidad evento, pues tipo de evento, tipo de actividad, tipo de ocupación, estos serían los grafos. Estos serían los grafos que vemos que son tipo de evento relacionado con el evento, tipo de actividad relacionado con actividad. En relación con la entidad agente, pues los tipos de datos pues son grupos demográficos, tipo de entidad corporativa, muchos nos suenan, tipo de familia, tipo de ocupación, posición, rol. En relación, este sería el grafo, en relación la visualización, en relación al documento, pues tipo de documento, tipo de forma documental, tipo de material físico, tipo de representación. Bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo? Pues lo que en relación a normas, pues hay más. Y ya he hecho a correr porque se me ha ido. Pues ¿qué es lo que tenemos ahora también nosotros que pensar con ese planteamiento? Pues es qué proyectos de control de autoridades existen y están ya disponibles en la web. Entonces, estos son una serie de proyectos en las que ya están en la web como formatos de datos abiertos que podemos reutilizar en nuestros propios sistemas. El SNAC, el BIAF, el NAC, tal. Y la Biblioteca Nacional. Y este ejemplo que he puesto es que en todos estos proyectos, estos enlaces pues, hacen referencia a Picasso. Es decir, Picasso está referenciado en todos estos sitios. Y ahora, pues yo después de ver esto, pues la conclusión a la que llego, hombre, este es un ejemplo muy evidente, pero que no hace falta que nadie le hagamos una ficha a Picasso en nuestro sistema, eso está claro. Lo único que tenemos que saber es con qué tenemos que relacionar las cosas. También llegamos a una conclusión, es decir, nosotros tenemos que distinguir entre lo que nosotros sí tenemos que, a nivel local, describir y qué es lo que ya está descrito de todo lo que es el mundo real, que lo único que tenemos que hacer es localizar dónde está y localizar y enlazarlo a nuestro sistema. La Biblioteca Nacional de España publica los catálogos de autoridades en formato RDF y son exportables te los puedes bajar o puedes relacionarte con ellos porque están en el portal de datos abiertos, pues son nombres de personas, nombres de entidades corporativas, nombres de congresos,
términos de materia, términos geográficos, términos de género y forma, materiales cartográficos, fotografía, y que además están, en estos últimos, del género y forma, pues están relacionados con los vocabularios desarrollados por la Biblioteca del Congreso y tal. Conclusión, nosotros estamos trabajando en Atom. Atom tiene un formato que puede introducir los datos en el formato ESCO, pues entonces lo que tenemos que hacer ahora es utilizar todas modelar conforme a lo que ya otros han planteado, que puede ser de interés, como lo que son los vocabularios de la Biblioteca Nacional, de tal manera que cuando lleguemos a que Atom haya pasado de fase, porque va a ir de la 2 a la 3, y la 3 va a ser un modelo de datos enlazados, nosotros ya tendremos una parte del trabajo preparada. Eso es todo, amigos. Bueno, a continuación, María José Díaz y Arelis Rivero, con la comunicación, la comunidad de práctica Carpe Diex y la construcción de una guía para la gestión de expedientes en carpetas digitales. Un ensayo exitoso de colaboración expandida. Buenos días. Agradecer a la Asociación de Archiveros por aceptar esta comunicación y a todos los presentes por estar aquí para escucharnos. La comunidad, vamos a hacer la presentación de la comunidad de práctica Carpe Diex, una guía para la gestión de expedientes en carpetas digitales, y Arelis y yo somos las dinamizadoras de esta comunidad de práctica. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer con esta guía? Pues solucionar un problema que está presente en todas las administraciones públicas, que es la gestión de los expedientes, que es desde el tránsito que hay de soporte papel a administración electrónica cumpliendo la normativa vigente, está presente en todas nuestras administraciones públicas. Tenemos unos 10 o 15 años ya acumulados de información, de documentación que no se ha generado en papel y que está en carpetas digitales, pero que no cumplen con los requisitos legales, ni cumplen la normativa ENI ni el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese? Si ya teníamos un tsunami de documentos en soporte papel que todavía no hemos llegado ni siquiera a controlar, ahora tenemos otra plaga bastante importante, porque todavía se sigue produciendo. De hecho, ya habéis visto como en algunas ponencias se ha expuesto el que las políticas de gestión de documentos electrónicos se están poniendo en marcha ahora, con lo cual los documentos que se están produciendo en sistemas de tramitación no cumplen con estos requisitos. Y incluso hay producción que está fuera de lo que serían esos sistemas de tramitación. Se hace de una forma en que se intenta copiar, emular lo que se hace en soporte papel a soporte digital. No voy a llamar electrónico porque es que realmente no cumple con los requisitos de la política de gestión de documentos electrónicos. Entonces, para solucionar este problema, Arelis, surgió de ella la idea de hacer una comunidad de práctica en la que pusiéramos, primero estudiáramos la situación de esos expedientes que están dentro de esas carpetas digitales y ver cómo podíamos darle una estructura para proceder a su automatización. Paralelamente a este proyecto de carpetas digitales, se había puesto ya en marcha dentro de la Junta de Andalucía el proyecto AICEN, en la Consejería de Transformación Económica, en la que colabora conjuntamente la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Cultura, a través de la Unidad de Coordinación Archiva, para llevar esos documentos. Sí podíamos hacer un ensayo de llevar esos documentos de las carpetas digitales que no están
con metadatos ENIF, conforme a la política, al archivo electrónico único. Ese proyecto se presenta en unas jornadas en junio de 2022 y de ahí parte la idea de Arelis de convocar una comunidad de práctica para realizar esta gestión de carpetas digitales. Se hizo ese llamamiento dentro de esa jornada y han colaborado con nosotros, o sea, se ha configurado exitosamente esa comunidad de práctica formada por diversos perfiles de gestión, de TIC, protección de datos, archivos. Fundamentalmente, bueno, hay mucho personal de archivos. Aquí tenemos presentes Gemma Trujillo, Ana Borrego, con lo cual tenemos también representación, bueno, Isabel Medrano, que también está aquí presente, y tenemos de distintos perfiles y además de distintos ámbitos de la Junta de Andalucía: servicios centrales, administración periférica y agencias. Vale, pues le paso la palabra a Arelis. Bueno, ahora yo más o menos voy a explicarles cómo lo hemos hecho, ¿no? Cómo hemos ido funcionando. Ahora mismo creo que vamos a tener el jueves que viene la reunión número 21. Nos hemos ido reuniendo semanalmente o cada 15 días y lo que hacemos es, primero tomamos como base un documento que ya había redactado María José Díaz en la Consejería de Transformación Económica, que digamos que es de ese documento de buenas prácticas en la gestión de carpetas digitales, donde se estaban almacenando expedientes. A partir de ese documento es que nosotros hemos estado desarrollando la guía. Entonces lo que hacemos es poner sobre la mesa toda la normativa y las necesidades tanto de la gestión como de archivos, porque ya sabemos que lo que no sea útil para la gestión, por más útil que sea para el archivo, los gestores no lo van a querer aplicar. Entonces hemos intentado poner a dialogar pues las necesidades de ambas partes, que al final forman parte de un mismo proceso, y siempre discutimos punto por punto de ese documento que estaba ya elaborado, que María José generosamente lo compartió y lo puso a nuestra disposición, y siempre ando pues intentando encontrar un consenso, ¿no?, para elaborar entonces nosotros en nuestro producto final, que será un entregable. La intención es que el producto sirva para toda la Junta de Andalucía, o sea, que sea una guía práctica para que la puedan usar en todos los centros, digamos, de la Junta de Andalucía, y que también sea reutilizable por parte de otras administraciones que también lo quieran aprovechar. Al final, nuestro producto entregable se configura primero en un paquete de pautas y recomendaciones que incluyen 6 niveles, 4 de ellos son obligatorios y 2 son opcionales. En el primer nivel, o sea que sería realmente el nivel 0, estaría el archivo digital de oficina. Le hemos puesto precisamente ese nombre para no equivocar, o sea, para no confundir más los términos con archivo electrónico. Bien, sobre todo que tenemos especial interés en que la gente por fin empiece a entender que una carpeta con PDFs, incluso cuando están organizados y estructurados no es un expediente electrónico, bien, según la normativa. El primer nivel sería el procedimiento, después estaría un marco temporal, que sería un nivel opcional, sobre todo para expedientes que tienen, o sea, que se configuran a partir de convocatorias anuales, etcétera. Luego estaría el tercer nivel, que ya sería el expediente. Un cuarto nivel, que tampoco es obligatorio, que son agrupaciones dentro del expediente, que muchas veces se establecen en función de fases del procedimiento. Sobre todo es útil para aquellos expedientes de configuración como más compleja. Y luego el quinto nivel, que es el documento, que es realmente por donde empezamos a trabajar. Nosotros no empezamos a trabajar en esa secuencia lógica, sino que lo primero que discutimos fue cómo denominamos los documentos, o sea, qué elementos, qué subelementos deberían conformar la denominación de un documento que se vaya a incorporar a una carpeta que esté configurada como expediente, digamos. Entonces, bueno, realmente ha sido un trabajo muy productivo. La guía está muy avanzada y digamos que ahora ya estamos redondeando los anexos, que tenemos 3 anexos y un apéndice. El primer anexo es un catálogo de tipos documentales
que lo ha desarrollado un subgrupo dentro de la propia comunidad. En ese subgrupo está, por ejemplo, Isabel Medrano, y se trata sobre todo de normalizar los nombres de los tipos y los subtipos documentales, porque el ENI realmente tiene una cantidad de tipos documentales muy limitada, ¿no? Entonces, y sobre todo, el catálogo estará relacionado con las pautas que estamos dando nosotros sobre qué codificación del ENI asignar a cada documento. ¿Bien? Luego también tenemos unas pautas y abreviaturas para la normalización del nombre natural de los documentos, que en eso, por ejemplo, trabajó Gema Trujillo, que está en la Consejería de Presidencia, que anda también por ahí atrás, que también será un instrumento interesante de control de vocabulario para establecer nombres o títulos de documentos suficientemente descriptivos. Y luego, por último, estamos trabajando en un formulario para el diseño de una estructura normalizada de carpetas digitales, que vendría a ser como un resumen esquemático de la propia guía, y la idea que tenemos es que sea un instrumento muy interactivo, o sea, que pueda tener como hipervínculos con las propias pautas que vamos dando, para que el gestor que pretenda normalizar su estructura de carpetas para una serie documental concreta cuente ya con un formulario por el que ir rellenando campos y ir haciendo su propia estructura. Hemos tenido siempre en cuenta tanto la normativa, la política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía, que ya recoge los requisitos del ENI, y también, sobre todo, la parte que tiene que ver con Archiva. Entonces, también hemos dialogado con la unidad coordinadora Archiva para estar que esté todo en la misma línea, porque nuestro interés principal es que luego estas carpetas se puedan procesar a través de algún sistema automatizado, por ejemplo un RPA, como ya experimentó María José en la Consejería de Transformación Económica, para que esos expedientes finalmente puedan transitar, puedan ingresar en el archivo electrónico único. Entonces, digamos que este proyecto tiene ese fin, que es que esos documentos que están en carpetas digitales, que son muchísimos, porque ahora mismo hay series que ya, a mí por ejemplo en el IAP, poco me entregan en papel, está todo en carpetas digitales, y eso necesita tener una normalización. Entonces, realmente hemos trabajado con ilusión, porque vemos que este proyecto es útil para la administración en general. Y bueno, por último tenemos un apéndice que es sobre la documentación de apoyo informativo, que lo hemos puesto como apéndice precisamente para establecer claramente que eso es útil para la tramitación, pero que no forma parte del expediente. Entonces, ni siquiera es un anexo, o sea, digamos que la forma tiene que ver con el fondo. Bien, por eso lo hemos puesto como un apéndice, para que quede clarísimo que vamos a dar unas pautas para que los gestores tengan idea de cómo gestionar eso, y sobre todo para que tengan claro lo que no es parte de un expediente. Y por ahí más o menos terminamos, así que bueno, ya nos queda muy poco, así que ya muy pronto, vuelve a dar a la flechita, porfa. Muy pronto, Carpe Diex, ¿vale? Guía para la gestión de expedientes. Continuamos con Almudena Iturri, de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar del proyecto de digitalización del archivo histórico de la Universidad de Sevilla. Formamos parte del grupo de fondos históricos de la Conferencia de Archivos Universitarios, y nuestros datos cuantitativos son modestos. No llegamos a 8.000 unidades de instalación, aunque la documentación es de gran riqueza histórica, con más de 500 años de historia, ¿no? Los inicios del proyecto: se pone en marcha el proyecto de digitalización en 2005, gracias a un convenio entre la Universidad de Sevilla, el Banco Santander Central Hispano y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Bueno, este convenio duró un par de años. Y en el caso del archivo histórico, se comienza digitalizando la documentación que se entiende más importante, la documentación del periodo fundacional de la Universidad de Sevilla.
Por ejemplo, las bulas fundacionales. Aquí os he puesto la bula de 12 de julio de 1505, que es la que siempre se muestra como origen, como punto de partida de la Universidad de Sevilla. El proyecto de digitalización se lleva a cabo mediante una planificación anual, en la que se tienen en cuenta criterios de importancia, antigüedad, preservación y difusión. Por ejemplo, se digitalizó, a la derecha pongo una fotografía del fondo personal, también tenemos fondos personales, del fondo personal de Juan de Mata Carriazo. Aquí una fotografía de la Torre del Oro en la última riada del río Guadalquivir. Y aparte de la planificación anual, se digitalizan documentos para actividades divulgativas, como exposiciones virtuales o noticias por la conmemoración de alguna fecha, algún acto. Y también digitalizamos por demanda de los usuarios. Aquí quiero destacar que el servicio lo damos de forma gratuita. Muchas veces los usuarios nos preguntan, por favor, las tarifas. Pues se hace como un servicio público y sobre todo nos piden expedientes académicos y expedientes personales. Muchas veces, es verdad que nuestro archivo no está todavía catalogado, inventariado al completo. Entonces, la labor de catalogación previa es fundamental. Todo lo que se cataloga después sube el número de solicitudes que nos piden de digitalización. En el proyecto de digitalización tuvimos una primera etapa desde 2004-2005 hasta el año 2016, en el que se realizó a través de una empresa externa, un contrato que hizo la universidad para crear el portal de fondos digitalizados. Pero en 2016 muere la plataforma y en el caso de la documentación del archivo decidimos hacer la difusión a través del catálogo, a través de Atom, colgando los PDF de los documentos digitalizados. Teníamos dos problemas en este momento. Por un lado, el tamaño máximo de los ficheros. Esto, como ha dicho Mercedes, no es culpa de Atom, sino el servidor que alimenta Atom no acepta ficheros mayores y no era posible. Hay veces que los documentos superaban este máximo y no los podíamos subir. Y después las opciones de descarga y visualización del catálogo nos parecían pobres. En 2021 decidimos pasarnos a Internet Archive. Creamos la colección a finales de agosto y ya contábamos, es verdad, con la experiencia muy positiva del fondo bibliográfico, del fondo antiguo de la universidad. Internet Archive, ya lo ha dicho Mercedes, es un repositorio sin ánimo de lucro, creado en 1996 por Brewster Kahle. Contiene más de 1.500 instituciones e incluye no solo vídeos, audios, imágenes que podríamos pensar, sino también programas de ordenador, software, programas de radio y de televisión, juegos de ordenador, muy variados. Brewster Kahle, cuando creó el Internet Archive, tenía la idea, el objetivo ambicioso de dar acceso universal a todo el conocimiento. Ahora os pongo las mayores ventajas que nosotros le vemos a la aplicación de Internet Archive es, por un lado, que permite subir ficheros de gran tamaño. De hecho, no tiene límite. El límite, más bien, en nuestro caso, está en la red de la universidad, que hay veces que está subiendo un documento muy grande, muy pesado, y la red no soporta y se cae, pero la Internet Archive no tiene máximo. Después, la gran visibilidad que le da a la documentación, a la colección. Después, la usabilidad de la plataforma es muy fácil de usar para el usuario y las mejoras de la visualización son tremendas, las mejoras en la visualización de documentos. Aquí os pongo un ejemplo de... Estamos digitalizando el Colegio de San Telmo y la Universidad de Mariantes, ese fondo que es tan bonito, y la forma de visualizar es muy intuitiva para el usuario, permite pantalla completa. Ya veis que nosotros tampoco no ponemos marcas de agua, como nos decía Jaime, el hacker, el miércoles.
Y bueno, pues una presentación estupenda. La forma de visualización es muy variada, pero además tiene unas grandes mejoras en la recuperación de la información. Nos permite múltiples opciones de búsqueda, de filtrado de resultados, permite buscar dentro de toda la colección, o sea, dentro de los metadatos de los registros. Ahí a la izquierda os pongo, que no sé si se ve bien, pero bueno. Hay una opción para buscar, por ejemplo, en este caso he buscado Portillo, un apellido, en toda la colección, me salen 3 documentos en los metadatos, pero también permite buscar mediante OCR, mediante reconocimiento óptico de caracteres, dentro del texto de cada documento, porque cuando se sube alguna imagen que Internet Archive identifica como texto, le pasa un OCR. Claro, en el caso de los archivos hay veces que no acierta, pero es curioso porque yo siempre hago la búsqueda para ver lo que encuentra, porque Internet Archive está en constante evolución, entonces los OCR van mejorando. Y el otro día con Portillo me encontró un documento de principios del siglo XIX con una letra que no todas las personas leen esa letra. Claro, también tiene errores. O sea, Portillo también me encontró testigo. Pero bueno, encontré el documento, o sea que... Bueno, otras mejoras son la alta presencia en buscadores, las múltiples opciones de descarga que ofrece. De hecho, por ejemplo, nosotros subimos todas las imágenes libres de dominio público. El usuario puede directamente no solo ya bajarse una imagen, sino bajarse la carpeta origen, la carpeta, el zip, con las imágenes comprimidas, se la puede bajar libremente, no nos tiene que pedir permiso ninguno. Si lo quiere reutilizar, por nosotros estupendo. Bueno, simplifica los flujos de trabajo, la visualización en tabletas y en móviles está optimizada, tiene funcionalidades sociales y permite añadir más elementos, por ejemplo, versiones de documento. Por ejemplo, hay veces que hemos subido una digitalización antigua en blanco y negro y después la hemos mejorado con color y hemos dejado las dos versiones en Internet Archive. Bueno, y también presenta estadísticas, ¿no? Ahí he puesto la imagen del documento que tiene más visualizaciones. No creáis que tiene más de 600. Bueno, y desventajas, que también las tiene. Pues bueno, hay que decir una ventaja también que no pongo y es que es gratuita. Entonces que también hay que tenerlo en cuenta. Entre las desventajas, pues no aparece el dominio institucional, en nuestro caso de la Universidad de Sevilla, que eso nos gusta mucho en la casa. La imposibilidad de personalización, pero bueno, es una herramienta que tenemos gratuita, tampoco le podemos pedir a nuestro gusto. Y después que la interfaz está en inglés, no es multilingüe. Para contaros un poquito los recursos con los que contamos nosotros, el personal que directamente realiza el proyecto el día a día, pues son 4 becarios estupendos de digitalización. No todo el tiempo están con el archivo, pero bueno, gran parte. Después está una compañera, una técnico y una ayudante. Y después tenemos la colaboración, por supuesto, del jefe de la sección y de mi compañero Javier, que es el responsable de la digitalización, y cualquier problema de las máquinas él la resuelve estupendamente. Tenemos estos 2 escáneres que os pongo en la fotografía, 2 escáneres de la marca Zoyshell. Bueno, y la difusión la realizamos a través de las redes sociales. Y bueno, os pongo ahí que esta imagen de un vídeo que se llama una serie que hicimos el año pasado con ayuda de los compañeros de comunicación y marketing de la biblioteca, curioseando en el archivo histórico, que fue una serie de pequeños vídeos de 1 minuto explicando al usuario la serie que habíamos digitalizado. Y para daros unos datos, desde el año y medio que llevamos en Internet Archive, hemos subido 549 documentos, no parecen muchos, pero son más de 34.000 imágenes, porque hay documentos que son enormes. Y después hemos tenido 16.589 visualizaciones, teniendo en cuenta que hace un año eran 6.000 y pico, pues en un año hemos casi triplicado la cifra, que no está mal para ser un archivo. Bueno, las principales mejoras son
En resumen, la mayor visibilidad, la facilidad de uso y sobre todo la calidad de las imágenes y la variedad de opciones de descarga. Y ya me paso de tiempo, muchas gracias. Gracias. Y por último, concluimos las comunicaciones de estas jornadas con la de Pilar Acosta y Inés María Abad del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con la comunicación Gestionando datos de investigación desde el archivo, protocolo de gestión documental de los proyectos de investigación en el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Bueno, rapidito que esto empieza ya a correr, que hay un cronómetro, ¿eh? Buenas tardes a todas y a todas, muchas gracias por atendernos esta comunicación. Muchísimas gracias a la Asociación de Archiveros y Archiveras de Andalucía, al comité organizador, aquí a estas dos personajes que están haciendo un trabajo estupendo. Voy a correr mucho, voy a usar la chuleta porque si no me paso. Porque además... Ah, vale. Sobre todo porque además me suelo venir arriba y como me vaya del guión, no llegamos. El título de la comunicación es Gestionando datos desde el archivo, protocolo de gestión documental de proyectos de investigación. El objeto de la presentación es exponeros los trabajos que estamos desarrollando y llevando a cabo con los documentos y datos que generan estos proyectos. El objeto del protocolo, en primer lugar, atender la demanda y dar servicio de soporte documental a los gestores de los proyectos y a la propia institución. Y de fondo, en segundo, poner en marcha las herramientas y recursos necesarios para la conservación y difusión del patrimonio documental científico-técnico que estamos generando. Los proyectos de investigación generan expedientes muy complejos, con mucho volumen de información, con documentos y datos en diferentes soportes, en diferentes formatos, y eso se une a la idiosincrasia propia de lo que es el trabajo en sí de la investigación, colaboradores externos, equipos multidisciplinares, mucha creatividad que os voy a contar y que eso generalmente para lo que... ¿Lo veis? Me voy, nada. Que bueno, que tienden esos documentos a mucha dispersión y mucha pérdida. La puesta en marcha del protocolo está relacionada con la metodología de trabajo que deriva de la propia puesta en marcha del proceso de gestión documental en la institución y que permite al archivo, permite al archivo, estamos ahí abajito en rojo, entramos los últimos en el mapa de proceso, permite al archivo participar en el desarrollo de los diseños y sobre todo de la gestión de los procedimientos documentales, de las actuaciones y de las distintas actividades que hace la institución. En la actualidad, el protocolo tiene desarrollado su propio diagrama de flujo, ¿vale?, que deriva del general, tiene un documento básico de directrices de organización, una estructura básica de contenido y modelos y plantillas de documentos. Está trabajando en la identificación de datos, en la implementación de la documentación electrónica, en el archivo y preservación digital, en metadatos y en explotación de datos. El diagrama que veis aquí es la representación gráfica y secuencial de las tareas por las que todo documento producido o recibido en el contexto del proyecto debe pasar para asegurar su correcta gestión. Contempla todas las etapas del ciclo de vida de los documentos y todas las acciones clásicas del tratamiento documental. Se trata de asegurar desde el origen que el documento será correctamente gestionado, tanto si debe ser conservado como si se expurga al final. En cuanto a las acciones relacionadas con la clasificación, organización e identificación de los proyectos, bueno, en la actualidad estamos adaptando nuestro cuadro de clasificación al cuadro de clasificación funcional de la Junta, viéndonos venir, todo el tema del archivo electrónico único y demás, y seguramente la serie documental de los proyectos la pasemos al punto 1, gobierno y planificación, actividad 1.4, planificación y coordinación de actividades, serie genérica 1.4.3, expedientes de proyectos. La nuestra, la serie específica, pues será seguramente expedientes de proyectos de documentación, conservación e investigación en materia de patrimonio cultural. En cuanto a la organización, cada proyecto tiene ya una estructura de carpetas predefinida a primer nivel. Eso se le da al responsable de proyecto tal y como se da de alta al proyecto. Y luego el responsable se sienta con el gestor documental
y dependiendo de la operatividad que vaya a tener el proyecto, de los distintos grados, la ejecución y lo que plantee, pues damos también fijo el segundo nivel. De alguna manera limitamos ciertos riesgos de pérdida y dispersión de la documentación y aseguramos que al menos la documentación vaya entrando ya en un circuito más o menos normalizado. La estructura básica la hemos hecho junto con la gente de gestión de la investigación, lo que nos permite cumplir no solo los estándares de gestión documental que llevamos la gente del archivo, sino también los de gestión de proyectos que llevan ellos, ¿vale? De normas ISO y demás. La identificación, lo que hemos hecho, tenemos ya los roles identificados. Con estos roles, bueno, cada uno tendrá luego una responsabilidad y tareas específicas de gestión documental, no me paro en ello. Se han creado documentos y plantillas para que tengan ese recurso, los gestores de documentos, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones transversales a la gestión de proyectos, formularios, actas de reuniones, informes de seguimiento, etcétera. Y se han dado directrices básicas para la nomenclatura de ficheros y documentos. En cuanto al archivo y difusión, lo llevo fatal lo del micrófono, anda que yo como pasé de Rosalía, vamos. Dos son los dos sistemas que se utilizan. Archiva responde al contexto administrativo y jurídico de la institución y REA, que es el repositorio institucional, responde al contexto de difusión de la literatura científica y técnica. En la actualidad, los proyectos están archivados en el espacio que el archivo tiene preparado en la CPU, lo prepara junto con los informáticos del instituto, y Archiva, estamos en ello, funciona como sistema de información del archivo una vez estos están transferidos. El horizonte, la administración electrónica única y el archivo electrónico único, para lo cual estamos teniendo en cuenta y tenemos de referencia la política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía. En cuanto al repositorio, permite la creación, señalo, es lo que tenéis aquí. El repositorio va a permitir la creación de colecciones de los proyectos con URLs permanentes, tanto para el proyecto como para los contenidos, para los recursos que suban en la colección. Lo bueno que tiene el repositorio, pues que asegura la interoperabilidad y la accesibilidad, lo que supone que podamos ser recolectados fácilmente pues por agregadores y recolectores pues como Europeana, Hispana, Recolecta, etcétera. Se garantiza la transferencia del conocimiento en el contexto de la ciencia abierta, con el que la institución, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como agente del conocimiento andaluz, pues está comprometido. Contexto que a continuación expone brevemente mi compañera Aide, como introducción a los trabajos que estamos realizando con la identificación y gestión de datos de investigación. Bueno, yo también voy a leer un poco la chuletilla para ir más rápido. Y bueno, lo primero que quería comentar era el contexto normativo y de gestión que aplica a los proyectos de investigación del IAPH y que es lo que justifica al final la necesidad de poner el foco en la gestión de los datos generados. Y después un poco hablar de su clasificación y tipologías de datos. Bueno, en cuanto al marco normativo y de gestión, tiene como referencia el concepto de ciencia abierta que define la UNESCO como movimiento que pretende hacer la ciencia más abierta, accesible, eficiente, transparente y beneficiosa para todos y todas. Este movimiento también parte en gran medida de la concepción que sobre la información y el conocimiento avala y defiende desde hace tiempo el movimiento Open Access, que promueve el acceso libre y gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. Y bueno, con este paradigma de fondo y en consecuencia, pues la Comunidad Europea y el Gobierno de España lleva años creando el contexto normativo para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Dicho contexto tiene desde el 2021 como referente el programa marco europeo Horizonte Europa, hasta el 2027, en el que se enmarca tanto la estrategia estatal española de ciencia, tecnología e innovación como los planes de actuación derivados de las mismas y de especial interés para el contexto de los proyectos de investigación del IAPH, la normativa competente en la materia. Es así la Ley 14/2011 del 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que en su última actualización obliga a los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, al personal de investigación del sector público o cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos públicos y a los beneficiarios de proyectos de investigación, desarrollo e innovación financiados mayoritariamente con fondos públicos al depósito, difusión y o publicación de los resultados y los datos de investigación en el sistema de información que permita el acceso abierto a sus contenidos. Por su parte, el IAPH en el 2011
fue acreditado como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento bajo la figura de Instituto de Investigación y como tal pues debe atender a lo dispuesto en la ley. En este contexto es donde se plantea la necesidad de identificar para su posterior tratamiento, archivo y difusión los datos de investigación, los cuales los entendemos como toda representación simbólica, numérica, alfabética, espacial, descriptiva, identificativa de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa del bien cultural y o del objeto o ámbito patrimonial que se investiga. Estos datos se pueden presentar como unidades de información disociadas o, como suele ser más general, en conjuntos de datos. Siempre que sea posible, le vamos a aplicar el tratamiento de gestión documental a los datos. Partiendo del gran volumen y variedad de los datos de identificación, el primer paso que se ha dado ha sido el de identificar las tipologías, que, atendiendo a un criterio funcional, se pueden encontrar en un proyecto de investigación. Hemos identificado 12 tipologías. Datos identificativos, que son los que facilitan el reconocimiento individual del bien cultural y objeto patrimonial que se investiga. Datos espaciales, datos volumétricos, temporales o cronológicos, materiales, descriptivos, técnicos, documentales, funcionales relacionados con las funciones y usos del patrimonio, jurídicos, climáticos y clínicos, que son los que hacen referencia al estado de conservación del bien. El siguiente paso es llevar a cabo el trabajo de campo que nos permita identificar cómo se generan y gestionan estos datos para poder dar las pautas de gestión de cara a su archivo, difusión y reutilización. Y bueno, y dentro de las herramientas que desarrolla el protocolo destaca el esquema de metadatos y la tabla de equivalencia como recurso indispensable para garantizar la trazabilidad e interoperabilidad con los distintos sistemas de gestión que se usarán para su archivo y difusión. Bueno, en primer lugar lo que hemos hecho es identificar las necesidades del IAPH y los hemos identificado como los metadatos IAPH, que son aquellos que responden a las necesidades de tratamiento documental de los proyectos de investigación en el contexto jurídico-administrativo de la institución. Y en segundo lugar, se han establecido las equivalencias con los metadatos de los esquemas de la Junta de Andalucía y el esquema Dublin Core. Vale, se están elaborando 3 esquemas, uno para el expediente, otro para los documentos y en tercero para los datos. En la tabla faltan metadatos obligatorios, ¿vale?, de la Junta de Andalucía, pero creíamos que lo importante aquí era la metodología, que se contempla y se tiene previsto añadirlo. Lo que pasa es que, bueno, hemos identificado 4 tipos identificativos descriptivos de archivos de acceso y o difusión y bueno, los que están en blanco en la de la Junta de Andalucía es porque, bueno, no le hemos encontrado equivalencia. Y bueno, y ya después para la difusión pues se ha tenido el Dublin Core para su difusión. Bueno, conclusiones, súper rápido, 5 cositas. Que el protocolo, bueno, los protocolos de este tipo se plantean como herramientas útiles para la gestión y conservación, sobre todo cuando en primer lugar la ponemos al servicio de los gestores y muchas veces de los jefes, que les viene muy bien. Y en segundo lugar, pues hacemos un favor a la comunidad investigadora y, bueno, y a la sociedad en general. 2, las carencias, que las tenemos, estamos en desarrollo. La que cada vez se nos viene más encima es la de un gestor documental, ¿vale?, que nos permita implementar el proceso de gestión documental de la institución y los protocolos que estamos desarrollando. 3, el nuevo paradigma de la gestión de datos que tenemos que integrar en nuestro proceso. Siempre hubo datos, no hay que tenerle miedo, en todos los documentos hay datos. Ahora lo que pasa es que tenemos mucho volumen de datos, pero bueno, los sistemas de información nos permiten también explotarlos de manera más eficaz. Se trata de garantizar la conservación y reutilización. Nuestro papel es el papel que hemos tenido con los documentos. Yo lo siento, pero no creo que vaya a ser ingeniera de datos ni que llegue ni siquiera a explotarlos bien, o sea, desde el punto de vista informático. Lo que sí tendré que poner es ese aviso, como lo hacía con los documentos, como lo hacía con las fotografías, ese momento Pepito Grillo, decir, oye, y aportar lo que sabemos hacer, identificar, describir, clasificar, conservar, preservar, etcétera. Y nada, bueno, que esto es reutilizable, que los vamos a ir publicando y que se podrán todas las herramientas adaptar a otra gente que tenga proyectos de investigación en otras instituciones. Destacar que al final hablamos de formas de trabajo, de salirnos del archivo, de entrar en el terreno de juego
y poner el documento en valor como un activo más que garantiza mejores resultados y más excelentes. Trabajar con el servicio como estrategia, siempre, con paciencia, con ganas de aprender, escuchar, con flexibilidad, pero sin olvidar que detrás de todos estos protocolos tenemos que tener nuestras técnicas de archivo, que somos archiveras y archiveros y que nuestras técnicas funcionan, ¿vale? Se trata de no olvidarnos de eso, pero sí mostrar que estamos dispuestos a ayudar y que intentamos saber cómo hacerlo. Y muchas gracias a Carpe Diem, que vamos, nos va a venir, vamos, de mientras que implantamos todo. Y bueno, y perdón por los 4 minutos.